nuestra sesión. Vamos a iniciar la grabación de la sesión del día de hoy. Y lo primero que voy a hacer, pues voy a compartirles mi pantalla. Ustedes, vamos a entrar aquí a la parte de contenidos. Aquí en modo vista de estudiante, para que ustedes vean como estudiante. Vamos a ver. En esta parte de introducción, análisis, ven que lo que estamos aquí, vamos a trabajar con el último archivo que aparece aquí, que se llama disco.step. En ese archivo de formato step vamos a trabajar una geometría, que precisamente es la que vamos a ver el día de hoy. Entonces, esto lo voy a abrir con mi SolidWorks. Estamos abriendo aquí el SolidWorks para abrir este archivo formato step. Y como les decía, la idea de este ejercicio de hoy es que vamos a trabajar un tema donde vamos a combinar la parte estructural con la parte térmica, desde dos enfoques diferentes. ¿Cómo le podemos, digamos, incorporar el tema de la dilatación térmica y la contracción, digamos, o la contracción térmica en un estudio, ya sea desde el punto de vista del mismo análisis estructural, como de un análisis térmico? Voy a abrir este archivo step, ya lo había descargado, por eso me aparece aquí disco 1. Este es un tema de mi instalación, vamos a darle aquí continuar. Bueno, en este caso no le voy a dar diagnóstico porque esta es una pieza que ya he abierto antes. Se la envío en formato STEP para aquellos que estén trabajando en SolidWorks 2019, que es el que tenemos en los laboratorios virtuales, la pueden abrir sin problema. Fíjense que en este caso este es un cuarto de geometría, ya previendo la posibilidad de hacer un modelo, digamos, axisimétrico de esto. Les resumo básicamente, este es un ejercicio que he diseñado para evaluar el tema de ajustes, digamos, por contracción y dilatación térmica. Entonces, la idea es que estos componentes son hechos de dos materiales diferentes. Ahorita vamos a seleccionar los materiales. Entonces, el primer análisis que vamos a hacer va a ser solamente estructural, pero vamos a meter el efecto térmico, digamos, dentro del mismo análisis estructural, sin tener que hacer un modelo térmico por separado. Y luego sí vamos a hacer el modelo, digamos, térmico por separado. Y también vamos a ver cómo es el tema de la interacción entre dos componentes. ¿Okay? Dos componentes. Vamos a ver entonces esa primera parte. Voy a, por lo pronto, recuerden, voy a guardar este componente aquí en una carpetica, siempre guardar en una carpetica, porque recuerden, cuando yo voy a hacer análisis me va a generar una gran cantidad de archivos. Entonces CNC, aquí, por ejemplo, ajuste, listo. En esa carpetica, en este caso vamos a llamar a este simplemente disco. Entonces guardamos ya la pieza, lo guardamos dentro de una carpeta, teniendo en cuenta que se van a generar varios archivos durante el proceso de simulación. Entonces, digamos, ahora mismo la geometría tal cual como está, digamos, este disco está, digamos, está insertado dentro del anillo exterior y está hecho como lo hace uno normalmente en CAD, que no deja ningún tipo de holgura entre los componentes. Sabemos que en la práctica yo no podría insertar ese componente así. Es decir, si el diámetro de esto, vamos a medirlo, no me acuerdo más o menos cuánto tenía de diámetro. En este caso esto me va a dar el radio, en este caso me da un radio de 7.5, tiene un diámetro de 15 milímetros. Ese es el diámetro, digamos, de la cara. Si te das cuenta, he seleccionado la cara. Si yo mido el radio del anillito,
también 7.5, o sea, básicamente el disco y el agujero tienen 15 milímetros de diámetro ambos, y yo creo que ya a estas alturas ustedes saben que si yo intento insertar ese componente de un diámetro de 15 milímetros en un agujero de 15 milímetros, eso no entra. O sea, por lo menos no entra suave, o sea, toca meterlo con presión, ¿no? Digamos, esforzado. Generalmente entonces yo necesito colocarle una cierta holgura al agujero o al disco, dependiendo de qué tipo de ajuste estemos usando, agujero básico o disco, digamos, o eje básico, y de acuerdo al tipo de movimiento relativo que yo necesite, pues así más grande es la holgura. Si han pasado por dibujo mecánico, yo creo que ya manejan esas tablas, ¿no? Y saben, digamos, con el nivel de holgura que hay que hacer. Lo importante es saber que se necesita una holgura para poder insertar el componente. Claro que si yo quiero hacer lo que se llama un ajuste forzado, en realidad incluso podría trabajar al revés, es decir, el agujero hacerlo más pequeño que el diámetro del elemento que voy a insertar, pero para poder hacer la inserción, entonces necesito calentar el agujero, calentar la pieza, digamos, el agujero, o enfriar el eje para que uno de los dos se contraiga y pueda entrar eh, por efecto de dilatación térmica, y puede entrar en el otro hasta que ya se estabilicen las temperaturas y luego sí se genere el ajuste por contracción. Eso es lo que vamos a hacer más o menos en esta prueba. Es decir, vamos a simular dos materiales diferentes y en este caso vamos a simular un ajuste por contracción. ¿Vale? ¿Sí está claro? Entonces vamos a entrar, Sí, profe. vamos a entrar aquí a un estudio de simulación. Vamos a hacer un estudio de simulación. Vamos a hacerlo estático. Vamos a usar la simplificación 2D. Vamos a asumir este elemento axisimétrico. Entonces, en este caso, vamos a dar aquí OK. En este caso, la geometría que vamos a considerar es geometría axisimétrica. Voy a seleccionar mi carita. Voy a seleccionar el eje de simetría, que en este caso va a ser este eje. Y ya con eso él identifica las partes. Voy a ponerlo enseguida aquí en vista normal al plano. En vista normal. OK. Y digamos aquí tenemos las dos áreas con las que vamos a trabajar. Fíjense que entonces que él identifica dos áreas con las que voy a trabajar. Inicialmente vamos a trabajar, digamos, en dos materiales diferentes. Vamos a asumir, digamos, que el disco, vamos a ponerlo aleaciones no ferrosas. El disco, vamos a ponerlo de una aleación de bronce. Vamos a ver, lo que más me interesa aquí de esto, en términos, digamos, obviamente son las propiedades mecánicas, pero me interesa el término, el coeficiente de expansión térmica. Fíjense, en este caso el bronce es 1.8 por 10 a la menos 5, 1 sobre grado Kelvin, o sobre grado Celsius es igual, la escala es proporcional. Ojo con ese coeficiente de dilatación térmica, 1.8. Vamos a aplicárselo. ¿Okay? El disco en este caso es de bronce, y en el caso de la parte exterior vamos a hacerla de un aluminio. Un aluminio sencillito, 24. En el caso del aluminio, el coeficiente de expansión térmica es 2.3 por 10 a la menos 5. Es decir, que en este caso el aluminio tiene un coeficiente de expansión térmica mayor que el bronce, y para un mismo delta de temperatura se va a dilatar y se va a contraer más. Entonces, digamos, puede funcionar para los propósitos que queremos ver aquí. ¿De acuerdo? Le vamos a aplicar. ¿Listo? Cerramos. Listo, ahí está. Bien, entonces, una cosa que vamos a mostrar aquí un poquito es cómo es el tema de las conexiones cuando yo trabajo con varios elementos, sobre todo desde el punto de vista estructural, que no lo habíamos estudiado en los ejemplos anteriores. Por defecto, cuando tengo varios componentes dentro de un mismo estudio, la condición por defecto que él asume es que todos están pegados. Imagínense que tuviéramos un super pegante entre los elementos, una super goma que los mantiene adheridos en todo momento, no importa el nivel de esfuerzos que se generen en los contactos, en la zona de contacto. Es decir, eso está soldado a nivel molecular y no hay nada que lo despegue. Eso es lo que aplica en este caso, y eso es lo que hay por defecto. ¿Okay? Voy a simularlo así inicialmente para que veamos
para que veamos, digamos, el efecto de esa simulación, porque en muchos casos es una simulación que es válida en muchos casos, pero no en todos, ¿ya? Entonces es importante por eso hacer esa observación. Están las restricciones, en este caso, pues la única restricción sería, digamos, evitar que esto se mueva para arriba o para abajo. Entonces, en este caso, solo voy a colocar un punto fijo. En este caso voy a colocar un punto fijo aquí, y un solo puntico, para permitir que este señor dilate, dilate hacia arriba y dilate, digamos, axialmente. En este caso, cargas externas. Cargas externas, no hay cargas externas así tan sencillas. Que, bueno, hay fuerza en este caso, presión, gravedad, temperatura. ¿Cómo metemos temperatura aquí en este efecto térmico? Esto viene la parte interesante. Yo puedo seleccionar ciertas áreas o ciertas zonas, ciertas secciones de mi análisis y decir estas secciones van a estar sometidas a una temperatura, digamos, pero es uniforme. Es decir, en este caso estoy asumiendo que la temperatura a la que está sometido el elemento es uniforme. Entonces, supongamos, voy a asumir inicialmente un efecto de dilatación térmica. Es decir, que voy a calentar solamente el anillo para ver cuánto se extiende. En este caso, voy a seleccionar solamente la parte exterior, que sería la parte de aluminio. Aquí voy a colocarlo en grados Celsius para tener una referencia de temperatura. Entonces vamos a suponer que eso lo vamos a colocar, vamos a meterle un incremento de 30 grados, es decir, vamos suponiendo con respecto a una temperatura de referencia, que vamos a ver dónde la vamos a colocar más adelante, se coloca afuera, de 25 grados, digamos, sumamos temperatura ambiente, 25 grados, vamos a subirle un delta T de 30 grados, entonces estaríamos subiéndolo a 55 grados, ¿no? Que igual sigue siendo una temperatura tolerable a nivel del material, perfectamente se puede, de hecho se puede calentar un poquito más, pero solamente vamos a meterle esos delta T de 30 grados para ver cuánto es el efecto al nivel de dilatación térmica. Bueno, más que todo a nivel de esfuerzos, ¿ok? Entonces vamos a calentarlo. En este caso, esta primera simulación sería un calentamiento uniforme del anillo, que como ya sabemos a nivel de teoría, esto va a dilatar el componente, pero ojo, como están pegados, porque esa es la primera condición que estamos estableciendo aquí en estos dos componentes que están adheridos físicamente. Fíjate que en este caso la parte interior de bronce no se calentó. Entonces ella va a tratar de quedarse del tamaño que está. ¿Ok? ¿Sí me van captando la idea? Bien, vamos a aplicar su malla normal. Vamos a aplicar una mallita. Está bastante densa la mallita. Fíjense, cuando ocurre esto, generalmente el mallado no tiene que ser, digamos, 100% compatible. Ahorita verán cómo se transmiten los esfuerzos en ese componente. Listo. Entonces, digamos, ya tenemos un análisis básico estructural. Vamos a ajustar la parte de propiedades, que aquí es donde vamos a mirar el tema de cómo definimos esa temperatura de referencia, porque ya dijimos en la carga pusimos hasta qué temperatura llevamos el material de manera uniforme, pero no dijimos cuál es nuestra temperatura de referencia, digamos, a nivel cero, que es en este caso este dato que tenemos aquí. Le decimos aquí, le dejamos esta opción por defecto, temperatura de entrada, entonces definimos una temperatura de entrada para cero deformaciones, en este caso lo vamos a poner en grados Celsius, de 25 grados Celsius. Esa va a ser mi temperatura de referencia. ¿Qué significa esa temperatura? Que a 25 grados Celsius todos los, a nivel, digamos, de estructural, todos los elementos están en estado relajado. O sea, no hay ningún tipo de esfuerzo a esa temperatura. Y a partir de ahí es que a subir o a bajar, se va a dilatar o se va a contraer a partir de esa temperatura. Fíjense que esta temperatura se coloca fuera de la parte de las cargas. Y no se les olvide colocarla, porque si no las coloca, pues no vamos a tener referencia de esta temperatura. Fíjense que la otra opción es, ¿alguien ha levantado la mano? Sí, Sergio. Profe, ¿de dónde fue que sacó este comando aquí? El que está mostrando ahora. Bueno, ya les muestro. Mira, me voy aquí a la parte de arriba donde dice el primer icono del árbol, Statics, el tipo de estudio, le doy clic derecho y escojo la opción aquí, propiedades. ¿Listo? Y ahí sale aquí, voy a la pestaña efectos térmicos y de fluidos y entonces aquí ya dejo esta opción por defecto que es temperatura de entrada y la defino aquí. Fíjate, por defecto está en
24.85, que es la temperatura, digamos, normalizada. Pero vamos a redondear a 25 para no complicarnos la vida con el punto 15 ese que tenemos ahí. ¿De acuerdo? Listo, profe. Listo. Entonces, eso es todo lo que tengo que hacer si voy a meter un efecto térmico uniforme a mi sistema. ¿Bien? Entonces, vamos a ver cuál es el efecto que tenemos sobre mi análisis estructural, teniendo en cuenta que estoy simulando los elementos como si estuvieran pegados, como si estuvieran adheridos o soldados físicamente. Entonces, donde esto va a correr bastante rápido. Ahí está. Fíjense que no se despegan los materiales, ¿no? Ahí se ve digamos, la deformación, obviamente exagerada. La escala de deformación es de 152 veces. Uno puede quitar esa escala de deformación. Va a mirar el tema de los desplazamientos. Fíjense, obviamente, los elementos que más se desplazan son los elementos que están en la parte exterior. En este caso, el desplazamiento es bastante pequeño. Si se dan cuenta, este desplazamiento es en milímetros. O sea, que estamos hablando de micras prácticamente. 14 micras más o menos de desplazamiento, la parte roja. Y ya esta parte verde y azul, pues los desplazamientos son muy pequeños prácticamente. Esto azul es 1 por 10 a la menos 30, esto prácticamente es 0. Y estas son, digamos, 1.4 micras. Esto es bastante imperceptible. Pero en este caso, al haber dejado las condiciones de interacción entre los componentes como si los elementos estuvieran pegados, literalmente él lo simula así, o sea, como si no se pudieran despegar de ninguna forma. Y para algunos análisis, este tipo de interacción pues es buena y es suficiente. Pero en este caso no estaría simulando lo que yo quiero presentar aquí, que es el fenómeno que yo dilato o contraigo el componente. Entonces vamos a cambiar un poquito ese comportamiento, ¿de acuerdo? Entonces vamos a cambiar un poquito la interacción. ¿Qué voy a hacer? Simplemente no voy a eliminar, simplemente darle suprimir. Siempre les recomiendo tener esa opción porque uno nunca sabe cuándo va a necesitar la otra configuración. Entonces siempre es mejor suprimir antes que eliminar alguna característica. Entonces vamos a mirar qué otra forma tenemos de hacer la interacción entre los componentes. Entonces, por ejemplo, podemos hacer interacción entre componentes. Entonces vamos a establecer, por ejemplo, contacto. Vamos a establecer contacto entre los componentes. Esta es la que quiero ver. Listo. Esta es la que quiero ver. Listo. Entonces, ya aquí definimos los contactos de una manera un poquito más detallada que con la otra opción. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo definir el tipo de interacción, cómo hacer contacto, soldado, libre, ajuste por contracción, que él tiene esa opción por defecto. Pero vamos a hacer el primer tipo de contacto. En este caso, vamos a definir dos conjuntos de áreas. En este caso, este sería el primer conjunto. Seleccionaríamos estas dos caras. Y por este lado, el segundo conjunto de caras, vamos a seleccionar esta cara. ¿Okay? Y vamos a seleccionar esta carita de aquí. Fíjate, como me está seleccionando toda la línea, voy a dar aquí seleccionar otra. Para que no me seleccione este bordecito de aquí. ¿Okay? Aquí yo puedo definir, por ejemplo, el rango en el cual considero que se da el contacto, el rango, digamos, de contacto entre componentes. Esto se puede ajustar, se puede reducir. Puedo ajustar coeficiente de fricción, puedo ajustar, digamos, darle como una especie de posibilidad de que haya un poquito de penetración entre un sólido y otro. Eso es para cierta clase de problemas, ¿no? Fíjense que son varios parámetros, incluso aquí hay una opción avanzada. En este caso, vamos a ver si lo pueden ver aquí.
que me da estas dos opciones, superficie, superficie, nodo a superficie, que en este caso es cómo él internamente hace la formulación de contacto. Vamos a probar las dos para que las vean. Generalmente, pues, la que yo suelo usar más es nodo a superficie, que es como la que me ha dado siempre mejores resultados, que superficie, superficie. La superficie a superficie tiene la ventaja que es un poquito más, más rápida. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es la recomendación? Bueno, antes de ponerse a jugar con todos estos parámetros al mismo tiempo, es ir moviendo cada uno. Y si por defecto, digamos, por defecto usar los que ya están establecidos por defecto, y si ya no nos funcionan, ahí sí vamos ajustando. Esa es la recomendación. Bien. Entonces, en este caso, vamos a establecer contacto entre componentes. Entonces, ya aquí va a ser algo, va a volverse algo importante el restringir el movimiento de este, porque si no lo restringimos, este va a quedar libre. Entonces, voy a tener que darle, digamos, otro fixture a este. Le voy a dar aquí un roller, es decir, un plano de deslizamiento aquí para que él pueda deslizarse lateralmente. O si no, me puede generar un problema a la hora de resolver. Y el resto sí lo dejamos igual. Voy a correrlo. Entonces, fíjense ahora sí el efecto. ¿Sí lo están viendo? Sí, ahí se ve que se rodó a la derecha. Ahora sí ya se separaron los componentes, porque el de la derecha, el anillo se dilató, se separaron los componentes, como ya yo tengo definido el contacto, ya el contacto me permite que los componentes se separen. Es decir, aquí, digamos, lo que habría es un contacto pequeño. Fíjense que aquí hay un esfuerzo que no es grande, pero de todas maneras vamos a tratar de identificar dónde lo está tomando él, porque prácticamente, si te das cuenta, todo está azul. Entonces, vamos a ver que me muestre aquí el valor máximo. Hasta aquí, está precisamente en este puntito. Entonces, como ustedes saben, principio de Feynman, esto realmente es como es un solo nodito el que está sujetando el componente, obviamente esto me da un valor de esfuerzo muy grande, porque estoy concentrándolo en una zona muy pequeña. Entonces, realmente, digamos, no es representativo, ¿no? Entonces, tampoco es para asustarse, que simplemente es como para que lo tengan presente, porque realmente estoy agarrándolo de un pelito, de un nodo, ¿ya? Listo. Vamos a hacer entonces ahora al revés. Entonces vamos a hacer un proceso de contracción, que realmente sería lo interesante aquí, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente voy a cambiar aquí la condición de carga externa, y entonces, en vez de colocar una temperatura hacia arriba, vamos a colocar una temperatura hacia abajo. Vamos a ir de poquito en poquito. Vamos a ponerle, inicialmente estábamos en 25 grados, vamos a ponerlo a 15 grados y vamos a bajarle 10 grados para ver qué pasa. Estamos en 25 y bajamos a 15, un delta T de menos 10 grados. ¿Okay? Entonces vamos a hacer una cosa con este amiguito. Voy a editarlo para que no me quede ese vértice solo, porque si no, este señor me va a generar, digamos, unos esfuerzos, digamos, bastante grandes. ¿Okay? Con esta pared no es tan crítica la cosa, porque, digamos, aquí no hay tanto problema para moverse. Vamos a ponérselo para que se distribuya mejor y no me genere ese esfuerzo tan concentrado ahí. Vamos a correrlo. Fíjense que en este caso, fíjense que hay algo, bueno, esto está a escala exagerada, tampoco es para que se asusten. Está exagerado a 490 y pico veces. Realmente, si lo miramos a escala real de deformación, que sería esta, escala real, se vería así. O sea, que es como lo veríamos a nuestro ojo, ¿no? A ojo real, pues lo verías así, porque las deformaciones son pequeñitas. Pues fíjense que ahí está el contacto, pero ya alcanzamos a ver aquí ya unos esfuerzos de contacto, ¿no? Porque estamos contrayendo el anillo exterior. Entonces ya el efecto, digamos, de simular el contacto de componentes se está evidenciando aquí. ¿Cuál es el cuidado que tengo que tener con la formulación de contactos entre componentes en elementos finitos? La regla de oro es no abusar de esto.
es decir, no abusar de los contactos. ¿Qué significa? Que si yo puedo simular el fenómeno sin tener que usar contactos, mejor. Si ya obviamente no es posible simular el fenómeno sin el uso de contactos, tratar de que el contacto sea entre menor número de superficies posible. Es decir, ya tener identificadas cuáles son las superficies que realmente van a tener los contactos para definirlos de esa manera, de la manera, digamos, más reducida posible, y así evitar que el software, digamos, se sobrecargue, porque en la medida que yo pongas más superficies en contacto, él va a tener que evaluar más posibilidades de interacción, y eso va a hacer que esto corra, digamos, de una manera un poco más lenta. Fíjense, por ejemplo, que en el caso de este semicírculo que dejé aquí, que es una especie de un alivio de esfuerzo aquí en esta zona, ya yo sé que físicamente no va a hacer contacto ahí, entonces por eso no lo incluí en el conjunto de contactos, ¿ya? Si me pongo a incluirlo en el conjunto de contactos, voy a hacer la simulación más pesada. Este es un elemento importante a tener en cuenta, ¿ok? Bien, vamos a mirar una cosa aquí también que puede ser interesante. Fuerza resultante. Yo no solamente, cuando tengo contacto, yo no solamente puedo mirar la parte del listado de esfuerzos, sino que también puedo calcular la fuerza resultante en el área de contacto. Entonces, en este caso, para que esta opción se pueda activar, yo tengo que tener precisamente elementos de contacto o apoyos. O puedo, digamos, calcular las reacciones en los apoyos, dependiendo de las juntas que tenga. Entonces, por ejemplo, yo puedo seleccionar aquí, vamos a ver si me va a seleccionar la carita. Esta. ¿Está? Fuerza de contacto. Entonces, fíjense que aquí ya, al haber seleccionado la carita y al haber indicado aquí fuerza de contacto, y haber indicado aquí la carita, ya él me indica, por ejemplo, cuáles son las fuerzas de contacto, qué componentes tiene y la magnitud. En este caso, como hay una sola, básicamente es una fuerza de contacto normal, ya él me está indicando aquí cuánto es el valor de la fuerza de contacto. En este caso, está indicando 1.63 por 10 a la 3 newton. Esto ya es el valor, digamos, integrado. Es decir, es básicamente tomar el esfuerzo, integrarlo en el área y sacar, digamos, la resultante de la fuerza. Es una fuerza de sujeción que uno la ve, es grande, sí, pero es grande porque recuerda que el efecto de contracción térmica te genera, digamos, una fuerza de contacto grandes que después, digamos, se distribuyen en la sección del material generando un esfuerzo, digamos, más distribuido, ¿no? Pero aquí yo puedo sacar entonces el equivalente de esos valores de fuerza de contacto a través de esta opción. ¿Okay? Y las puedo guardar. Esta es la cosa importante, es que puedo guardar esos daticos en un archivo después aparte. ¿Okay? Ahorita vamos a ver cómo va variando esa fuerza de contacto. ¿Ya notaron el dato? Me imagino que sí. Se los voy a poner otra vez. Fuerza de contacto, selecciono la carita. Ahí está. 1.63 por 10 a la 3 newton. ¿Okay? La otra cara que tengo por ahí, en este caso sería esta. Pues aquí está. Me va a generar una fuerza por efecto de fricción, en este caso es 63 newton. Comparada con la otra es muy pequeñita, pero ahí hay una fuerza de contacto también. ¿Okay? Y algo parecido puedo hacer yo con, en este caso, la fuerza de reacción en esta parte. La reacción, vamos a ver si me la da. Ahí está. La fuerza de reacción, en este caso, 1.21 newton en la parte. Listo. Vamos a aumentar el delta de temperatura. Vamos a aumentar el delta de temperatura. Y en este caso, voy a editar aquí esto y voy a bajarle más la temperatura. Vamos a meterle un delta
de menos 20 grados. Es decir, que sería bajar esto a 5 grados. Corremos otra vez. Entonces, aumentaron un poquito los esfuerzos. La distribución de esfuerzo es bastante similar en la zona en la que se está mostrando ahí. Esta es una deformación. Obviamente aquí está deformado. Vamos a quitarle la escala de deformación, que digamos, a veces la escala de deformación tiende a falsear un poquito la imagen que uno tiene en los resultados. Por eso a veces es bueno, digamos, mirarlo en escala real, ¿no? Estas son deformaciones. Y estos son nuestros esfuerzos. Todavía están pequeños, todavía están pequeños. Y miremos nuevamente la fuerza de contacto para ver si aumentó, ¿no? ¿Cuánto estaba el valor anterior? 1.6 por día. Y ahora subió a 3.21. O sea que sí, esos 10 grados, esos 10 graditos extras de delta T de temperatura, sí me están generando más compresión, ¿verdad? Sí me están generando más compresión en el componente. Uno último, en este caso. Vamos a meterle, bueno, ya esto bajarlo a menos 5 grados implica que ya necesitaríamos un equipo especial para enfriar, ¿verdad? En el software se puede todo, pero hay que también ser un poquito realistas, ¿no? Podríamos enfriar hasta menos 5 con un ultracongelador, pero no es tan fácil de... Bueno, hielo seco, ¿no? Con un poquito de hielo seco se podría. Fíjense que ya subimos ya a 14 megapascales, es decir, ya tenemos unos esfuerzos ya más grandecitos, pero siguen sin rondar la falla del componente. O sea, el componente puede trabajar perfectamente ahí. En esas condiciones, digamos, no hay problema, digamos, de que esté propenso a fallar. Chequemos aquí la parte de las fuerzas de contacto. ¿Cuántos se nos subieron? 4.82. Por 10 a la 3 newtons. Nos subieron bastante las fuerzas de contacto. Pero digamos, esto no es una situación tan real porque aquí solamente estamos contrayendo uno de los dos componentes, que es en este caso el anillo exterior de aluminio. Si quisiéramos hacerlo con los dos componentes, en este caso, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que colocarle una carga externa a los dos. En este caso, lo que voy a hacer yo es simplemente, como vamos a poner el mismo delta de temperatura a los dos, lo que voy a hacer es agregar el otro elemento dentro de mi listado de componentes a los que les voy a poner el delta de temperatura. Y vamos a arrancar desde el delta inicial, que sería el de menos 10. ¿Cuál es el resultado que esperamos de meter ya en el delta de temperatura a los dos materiales anteriores? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Se va a generar más esfuerzo o menos esfuerzo? ¿Qué piensan ustedes? Al aumentar el delta T. No, estamos haciendo el mismo delta T, solo que ahora se lo estamos aplicando a ambos materiales. Anteriormente solo estamos aplicándoselo al anillo. Es decir, solamente estamos asumiendo que solamente se enfriaba el anillo, pero en realidad, o sea, si tú lo piensas bien, al enfriar el anillo, algo del enfriamiento se le va a ir al bronce, ¿verdad? Es decir, el bronce también se va a enfriar. No lo puedes separar térmicamente, ¿cierto? Pero en esta simulación vamos a asumir que ambos se enfrían por igual.
que tampoco es tan realista. Ahorita lo vamos a hacer todavía más realista. Pero si ambos se enfrían por igual, recuerda que ambos tienen coeficientes de dilatación térmica diferentes. Les recuerdo los valores de los coeficientes de cada uno de los materiales. En el caso del bronce, el coeficiente del bronce es 1.8 por 10 a la menos 5. Y en el caso del aluminio es 2.3 por 10 a la menos 5. Es decir, el aluminio tiene un mayor coeficiente de dilatación térmica que el bronce. Y el anillo está por fuera. Y recuerden que esto no solamente funciona hacia arriba, sino hacia abajo. O sea, para un mismo delta de temperatura, el aluminio tiende a dilatarse y a contraerse más que el bronce. Esto es importante tenerlo presente. Porque si fuera al revés, no nos funcionaría tanto. Es decir, si el disco fuera de aluminio y afuera el anillo fuera de bronce, la cosa no funcionará tan bien. De hecho, lo podemos simular. Eso es lo bueno de la simulación, podemos probar diferentes escenarios. En este caso, el aluminio va a tender a contraerse más que el bronce y eso me va a permitir mantener la contracción térmica, digamos el esfuerzo por contracción. Pero va a ser menor que en los primeros casos que vimos donde estamos asumiendo que el bronce no le pasaba nada desde el punto de vista térmico, es decir, el bronce no tenía ningún cambio de dimensión por temperatura. ¿Ok? Bien, entonces hicimos ese pequeño cambio y lo vamos a simular en este caso. Corremos. Piense que pues realmente no nos da unos esfuerzos tan grandes. Sin embargo, está cargado. Realmente los esfuerzos se están concentrando más acá en esta zona. Pero queda mucho menos cargado que en la condición anterior. Vamos a ver en el caso de las fuerzas de contacto, cómo queda la cosa. Fuerzas de contacto. Vamos a listarlas aquí. Aquí. Fíjate que es cómo se nos baja la fuerza de contacto. En la primera simulación donde el bronce no tenía especificado, digamos, delta de temperatura, o sea, no lo estábamos simulando que se deformara por temperatura, la fuerza de contacto era 1.3 por 10 a la 3 newton, o sea, 1.3 kilonewton. Ahora que estamos aplicando que ambos están recibiendo ese mismo delta T de temperatura, es decir, ambos se contraen, pero en menor medida lo hace el bronce, fíjate que se me baja la fuerza a 314, a 314 newtons. Ya, se baja bastante porque ambos están contrayéndose, digamos, no lo mismo, porque en este caso se contrae un poco menos el bronce. ¿Qué pasaría si aumentamos todavía más el delta T negativo? Si lo pasamos a menos 20. Probablemente sí le subamos un poquito a la fuerza de contacto. ¿Qué creen ustedes? Vamos a ponerlo a 5 grados. Es decir, ya aquí sería un delta T de menos 20. Vamos a correrlo. Fíjense que subió el esfuerzo un poquito, pero realmente fíjense, la mayor parte del modelo está bastante descargado. Básicamente todo se está concentrando en el apoyo. Entonces, nuevamente, de todas maneras, vamos a mirar las fuerzas de reacción, a ver cómo se están comportando. Subió un poquito, ¿sí? Subió a 628, pero sigue estando muy por debajo del valor que teníamos original. Pero si te das cuenta, el caso original, primero que estábamos haciendo, digamos, no es tan realista, porque por mucho que tú quieras aislar, si enfrías algo del enfriamiento se le va a transferir al otro elemento. Entonces ahora vamos a voltear la torta. ¿Cómo así? Vamos a cambiar los materiales. Ahora vamos a poner el aluminio en el disco y el bronce en el anillo para ver cómo sería la historia en ese caso. ¿Qué creen ustedes que pase ahora si invertimos los materiales? Voy a dejar el delta T original de menos 10, pero ahora lo que voy a hacer es cambiar los materiales. Aquí está bronce, en este caso vamos a poner aluminio, el mismo aluminio que teníamos para el otro, que era un 2024, creo que era. 24.
Y este que era un 2024, yo tenía como un 2014, bueno, la estación térmica es prácticamente la misma. Vamos a ponerlo un bronce. Necesito, lo aplicamos. ¿Qué creen ustedes que pasa? A ver. Correr. Bueno, hasta ahora no parece que se hayan despegado. Sí, sí, sí se dan cuenta aquí. Se despegaron. Porque este se contrae más que este. Realmente el único contacto que vamos a tener es acá abajito, el piso. Vamos a ver si eso es cierto cuando listemos la fuerza de contacto. Bueno, si se dan cuenta, aquí la fuerza de contacto me da 0. 0 en X, 0 Y, 0 es porque no hay contacto. Evidentemente, no hay contacto. Obviamente mi fuerza de contacto ahí va a ser 0. Aquí de pronto sí vamos a tener un poquito de contacto por fricción. Debería, ¿no? Vamos a ver si otra vez. Está dando una fuerza de contacto también muy pequeña. Realmente no la está midiendo. Entonces, digamos, el valor máximo que tenemos aquí, creo que lo tenemos es acá. Pero ya esto es por tema térmico, en este caso. Vamos a aumentarle el delta de temperatura para ver si eso tiene algún efecto. Ya le subimos el delta de temperatura a menos 20. Vemos que sigue habiendo un gap, hay una separación, y ya sabemos que eso significa que realmente no hay contacto entre los componentes. ¿Qué podemos concluir de esto? A ver, alguien que se aventura una conclusión. ¿Qué podríamos concluir de esto? ¿Qué nos conviene más para un ajuste por contracción? ¿Que el que se dilate más sea el disco o que se dilate más sea el anillo? Profe, a lo último, el disco interior era el que tenía bronce, De ¿cierto? aluminio. Aluminio. Aluminio, sí. Volteamos, digamos, los materiales. Aquí estamos simulando aluminio, el disco de aluminio y el anillo de bronce. Pues Piensa si es para lo de lo que usted mencionaba de ponerlo dentro del otro, lo mejor es poner el que se dilata más adentro y el bronce que era el otro, entonces afuera. No. pero eso es lo que tenemos ahora mismo. El bronce está afuera y el aluminio está adentro. O sea, sí, por eso, como para entrarlo, o sea, para que queden en el mismo, ponerlos en el mismo eje, entrar uno dentro del otro. Sí, pero el problema es que si te das cuenta, cuando ellos se enfrían, el que se contrae más en este caso resulta ser el aluminio. ¿Ya? Ah, ¿Qué ok, ocurre en correcto. la Sí, sí, práctica? sí, tiene razón. Sí, ¿qué ocurre en la práctica? Realmente en la práctica, cuando tú vas a insertar un componente bajo este tipo de, de ajuste por contracción, tienes la opción de que los dos componentes primero están separados. Si tienes aquí el disco de aluminio o el eje, te piensa en esto que puede ser, por ejemplo, un eje y un soporte.
Tienes el disco aquí y tienes el anillo acá. Los tienes en ubicaciones diferentes y a cada uno los puedes someter a un delta de temperatura diferente. Realmente, ¿qué hace uno en la práctica? En la parte exterior, el anillo, el buje o lo que estoy utilizando, lo calienta, lo calientas. Generalmente uno lo calienta en aceite, no le pone fuego directo. Y también uno controla la temperatura para tampoco, digamos, pasarse las temperaturas que dañen la estructura del material, la microestructura del material. Calientas uno, calientas el exterior o porque a veces uno, digamos, opcionalmente también, si quieres más delta de temperatura, el otro lo enfrías. La calientas uno, el otro lo enfrías y así, digamos, tienes el uno en la dimensión más pequeña, el que va a entrar lo tienes en su dimensión más pequeña y la parte exterior, el que tiene el agujero, lo tienes en su diámetro más grande. Una vez ya lo juntas y esperas que se reposen térmicamente, es decir, que se estabilicen, ya van a llegar a sus dimensiones naturales y ahí es donde debe presentarse el ajuste por interferencia. Es decir, que cuando ya lleguen a su temperatura normal de trabajo, la dimensión del diámetro del elemento interno sea mayor que el diámetro original del agujero y eso que me genere mi ajuste por interferencia. Realmente el problema es cuando uno lo va a sacar, es decir, cuando ya el elemento está ajustado por interferencia y los va a sacar. Va a sacar uno dentro del otro. Ya los dos están en la misma ubicación y entonces si calientas, se calientan los dos. Y si se enfrían, se van a enfriar los dos porque hay conducción de calor, que es el fenómeno que vamos a ver ahora. O sea, ¿cómo simulamos ese efecto? Bueno, ahora yo quiero sacar el disco, ya supongamos que regresamos a la versión original, donde el disco es de bronce y el anillo es de aluminio, y yo quiero ahora sacar el disco, que inicialmente, digamos, está en contracción, está contraído, y lo quiero retirar. Y para eso obviamente tengo que calentar el conjunto, pero en este caso ya no se va a calentar solo el anillo, porque algo del calor se le va a pasar al, al disco. Entonces, ese sería el problema. ¿Cómo y hasta qué temperatura podríamos hacer eso? Porque los dos se van a dilatar. En este caso, ¿qué conviene? Que el de adentro siempre dilate menos que el de afuera. Es decir, que el coeficiente de dilatación térmica siempre sea menor en el interior para que tú puedas calentar y ahí se vaya abriendo, digamos, el gap o la diferencia de diámetros entre ellos. Eso es lo que vamos a hacer en esta siguiente simulación. Ya aquí en este caso vamos a hacer una simulación térmica y luego ese resultado se lo vamos a pasar a la simulación estructural. Pero antes me voy a regresar a los materiales originales. ¿Okay? Pues, aluminio. Vamos a dejarlo en 214. Vamos a regresar a los materiales originales, pero ahora lo vamos a plantear de esa manera. Ya está la junta hecha, ya están, digamos, en nivel de contracción y lo que yo quiero es separarlos. Entonces, supongamos que originalmente están ya en contracción en temperatura ambiente y yo quiero calentarlos hasta un momento hasta un punto en que la temperatura, digamos, ya me aumente, ya haga que, digamos, los dos se separen. ¿Hasta qué temperatura debería llegar? Uno podría echarle un poquito de números con los coeficientes de dilatación térmica y más o menos sacar digamos, el delta-T requerido para ensanchar el agujero hasta cierta distancia. Pero aquí en este caso lo vamos a hacer simulado, ¿no? Pero en este caso lo vamos a hacer con un análisis térmico inicial y luego le vamos a pasar esos datos del análisis térmico al análisis estático que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Entonces, para eso voy a crear primero un nuevo estudio. Vamos a crear un nuevo estudio, en este caso, que va a ser un estudio térmico. Un estudio térmico. Voy a usar simplificación 2D también. Vamos a déjenme salirme de aquí. Porque se me ha perdido el sólido. Ahí está. Vamos a mostrarlos. Análisis térmico.
térmico 2D. Y vamos a hacerlo también axisimétrico. Seleccionamos la carita, seleccionamos el eje. Ya lo tenemos. Entonces, en este caso, vamos a calentar. Fíjense que es necesario volver a asignar los materiales porque cada estudio es diferente. Internamente cada estudio es una cosa diferente. Cuando creas un estudio nuevo, a menos que lo creas a partir de uno que ya existe, te toca definir todo de nuevo. Entonces, en este caso, por eso toca nuevamente seleccionar los materiales para el estudio térmico. Aluminio para el anillo, 2014. En este caso, como el estudio térmico no tiene en cuenta si esto se está dilatando, contrayendo o no, pues vamos a asumir que los componentes están pegados para que haya transmisión de temperatura por conducción. Y viene la pregunta importante, viene la parte importante aquí. ¿Cómo vamos a calentar el componente? Dependiendo de cómo definamos la forma que lo calentamos, va a ser un poquito diferente el fenómeno. Dice, bueno, lo voy a meter en un fluido caliente, que no sería convección. Le voy a poner una resistencia, entonces ahí tendríamos una entrada de calor, ¿no? Un flujo de calor que vaya entrando al componente, ¿verdad? Que es lo que podemos colocar aquí, un flujo de calor que vaya entrando, digamos, al componente. Vamos a suponer que lo vamos a calentar por aquí abajo, a través de una resistencia. Y le ponemos un flujito de calor. ¿De cuánto le ponemos un flujo de calor a esto? Supongamos que le ponemos una 15 vatios metro cuadrado. Está como poquito, ¿no? Si podemos calentar algo con ese flujo de calor. 150. 150 vatios metro cuadrado. 150 vatios por metro cuadrado. Sí, vamos a ponerle 150. Un poquito de calor que vaya en esta dirección. Aquí no me está mostrando la dirección, pero supone que el flujo tiene que ir. Hacia adentro. Creo que toca cambiarlo. Esto hacia afuera. Entrando. Bien, entonces, ¿qué más le podemos colocar? Bueno, hay convección. Un poquito de convección, pero igual todo el calor no lo van a recibir estos componentes. Así que vamos a ponerle un poquito de convección en estas paredes. Vamos a poner una convección de 15 vatios metro cuadrado y una temperatura ambiente de 25. Estos son Kelvin. En este caso serían 298. Ya está. Vamos a mallarlo. Una cosita importante. Antes de seguir adelante. Está las propiedades. Propiedades, en este caso. ¿Estable o transitorio? ¿Qué dicen ustedes?
Si lo vamos a hacer lo más realista, transitorio, ¿no? Transitorio. Obviamente querríamos ver la evolución. Aquí empezamos, digamos, están unas temperaturas. Si lo pongo estable, él simplemente va a correr hasta que él se estabilice. Es un tiempo muy largo hasta que las temperaturas se homogeneicen. Y eso significa en la práctica que lo que va a tener es que los dos van a estar a la misma temperatura. La gradiente de temperatura no va a ser tan alto. Si somos más realistas, digamos, solamente calentamos unos cuantos minutos, unos cuantos segundos. El tema del transiente es que tenemos que especificar el tiempo de simulación y es más larga la simulación. Entonces también hay que tener cuidado, digamos, con ese tema. O sea, ¿cuántos segundos de fenómeno yo voy a simular? ¿Ya? ¿Cuánto tiempo lo voy a calentar? Pongámosle algo cortico para que no se nos alargue mucho esto, ¿no? 60 segundos, le ponemos así nuestra resistencia, lo calentamos y vamos a ver cuánto calienta. ¿Okay? Recuerden, los pasos de simulación también son importantes porque entre más finito, pues obviamente estamos mejor, pero también implica mucho más tiempo de simulación. Entonces, digamos, también para que no me demore tanto corriendo, pues me voy a subir a un segundo de paso de tiempo, para que no me salgan 600 pasos, sino solamente 60 pasos. ¿Okay? Si uno ve que los pasos de pronto están muy grandes, ya le toca bajarlos y tener más pasos de simulación. Vamos a ver qué tal nos funciona esto. Vamos a correrlo. Ah, sí, sí. No mal que este amiguito siempre pregunta. Temperatura inicial, claro está. Hay que ponerla. La temperatura inicial, en este caso, temperatura inicial. Ah, sí, esto tenemos que ponérselo a los elementos. Vamos a ponérselo aquí en las cargas térmicas. Sí, sí. Aquí. Y aquí todos estos amiguitos van a estar a... Vamos a poner la misma temperatura que teníamos el aire. 298 grados Kelvin. Ahora sí, vamos a correr. Bueno, esta es la temperatura en Kelvin. No soy más amigo de Celsius. Vamos a editar. Pues realmente no ha subido mucho, si se dan cuenta, ¿verdad? Ha pasado de 24 a 24.09. Es decir, que ese flujo de calor que le estamos metiendo es como muy poquito, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Naim, Profe, tengo una pregunta. No sé sí, si es que no entendí. Se supone que la temperatura se está otorgando desde la base, ¿cierto? desde la base. Imagínate que estamos calentando la base, pero en este caso lo estamos haciendo a través, digamos, un flujo de calor que le estamos agregando al sistema. Le estamos metiendo un flujo de calor. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que está pasando en este caso? Lo que nos está diciendo la simulación, que ese flujo de calor es muy poquito y prácticamente todo se va por convección. O sea, que no estamos calentando nada, literalmente. El poquito calor que le estamos dando se está yendo por convección. O sea, ¿qué Pero tenemos que eso hacer? Meterle más flujo de calor, ¿verdad? tiene sentido que la zona, o sea, lo que está más cerca de la base se encuentre de color azul y verde, que son como los más bajos. Y es un poco extraño. 2 puntos.
porque realmente la diferencia, si te das cuenta, no es mucha. Estás en, mira, el más bajo es 2.408 y el más alto es 2.409. Eso es prácticamente, eso es prácticamente está a la misma temperatura. Una centésima de grado más, una centésima de grado menos. ¿Será por los materiales, profe? Todavía tienen No, es el diferentes flujo, materiales. no, es el flujo de calor. Realmente es que está metiendo un flujo de calor que no da para que eso se caliente. ¿Ya? Ok. Entonces vamos a cambiar esa condición. Vamos a meterle más flujo de calor. Meterle. Bueno, esta es una opción, meterle por potencia, digamos, flujo de calor, potencia por metro cuadrado, que le vamos a meterle más potencia, vamos a meterle un cerito más, 1500 vatios metro cuadrado, ya sería, digamos, algo más caliente. Y la otra opción es por temperatura, es decir, podemos probar esas dos. Es más directa por temperatura, pero quiero, digamos, probar a ver si el flujo de calor nos ayuda, digamos, un poquito más de calorcito. Ahora se puso un poquito más serio, ¿no? Pero si te das cuenta, de todas maneras, el resultado es bastante eh, extraño, 17 grados. Esto baja, está bajando la temperatura. Yo creo que esto está al revés, esto está enfriando, no está calentando. Vamos a cambiar de la dirección. Esto más bien parece que estuvieras enfriando. Bueno, ahora sí se ve un poquito más realista. Se sube la temperatura, 324, 30, en este caso a 32, sube a 32. No sube mucho, si se dan cuenta, realmente no sube mucho, pero ya por lo menos sí vemos el efecto de calentamiento, ¿no? O sea que realmente si quisiéramos subir esto hasta los 24, hasta los 55, tenemos que meterle un poquito más de potencia, ¿no? Más de flujo de calor. Bueno, aquí estamos haciendo realmente es un ejercicio de prueba y error. Realmente vamos a meterle unos 3500 a ver. Porque si dijeras, no, esto le vamos a poner una resistencia y la resistencia tiene una potencia de tanto, bueno, ya es un poquito más realista, ¿no? Sin embargo, lo que nos está mostrando este resultado es que la hipótesis inicial de asumir que la temperatura es más o menos uniforme es bastante buena, porque realmente si ustedes se dan cuenta, la diferencia de temperatura no es tan marcada entre los dos son metales y esa es una ventaja. Conducen bastante bien la electricidad, tanto el aluminio como el bronce, y por eso vemos que digamos, la diferencia de temperatura no es tan marcada. Sin embargo, para que ustedes vean cómo es el proceso de la transferencia de datos de la simulación térmica a la estructural, pues vamos a hacer ese proceso. Entonces, aquí llegó hasta 42.8 grados Celsius, y vamos a pararlo ahí, para que vean ustedes cómo sería el proceso. Entonces, aquí yo hice, digamos, ya hice aquí mi simulación térmica
digamos que aquí ya tengo, digamos, un mapa de temperaturas en este análisis. Y ahora lo que voy a hacer es, bueno, voy a hacer un análisis estático. En este caso, lo que voy a hacer es, voy a copiar este análisis, que es una buena recomendación. Ya tienen un análisis, pero no quiere dañar los resultados que ya tienes de ese análisis. Puedes copiar ese análisis y ya trabajar sobre la copia, y así evitas tener primero que arrancar de cero nuevamente otro estudio. Aquí, por ejemplo, aquí lo que hacemos es copiar el estudio. En este caso, copiamos el estudio Static 1. Entonces, en este caso, le podemos poner nuestro nuevo nombre. Podemos llamarlo simplemente Static 2 o el nombre que queramos realmente. Para poder identificar. Entonces, digamos, él arranca un estudio copiado de un estudio anterior, donde en este caso lo que vamos a hacer es las cargas externas estas de temperatura las vamos a suprimir porque ya no vamos a meterlas. Suprimimos ese efecto de las cargas de temperatura. El mallado vamos a dejarlo tal cual como está. ¿Sí? Y aquí en la parte de las propiedades es donde vamos a incluir los efectos térmicos. Propiedades, efectos térmicos y de fluidos. Anteriormente habíamos colocado la opción temperatura de entrada, entonces ahora le vamos a decir, mira, la temperatura la vas a tomar de un estudio térmico. Ya el estudio térmico tiene que haber corrido. Eso es importante. ¿Ya? Como solo hay un estudio térmico, solamente me deja opción de escoger este. Si hubiese más de un estudio térmico, me da la lista. Entonces yo también le puedo decir el estudio térmico y en qué paso de tiempo, ojo, paso de tiempo, no el tiempo físico, sino el step. ¿En qué step voy a tomar ese estudio de tiempo? Porque el estudio de tiempo que usamos, de térmico que usamos, es transiente. Entonces, digamos, el intervalo de tiempo va en función del tiempo que yo vaya tomando, pues me va a dar diferentes valores de temperatura. Entonces, voy a poner el paso 60, que es el último paso que teníamos de tiempo, ¿okay? Para que él tome todo el mapa de temperaturas y te lo transponga, te lo pase al modelo estructural. Para que esto funcione bien, las dos geometrías de ambos estudios tienen que ser iguales. No tiene que ser el mismo mallado, o sea, el mallado no tiene que ser exacto, pero sí tienen que mantenerse las dos geometrías iguales para que él pueda hacer el mapeo de las temperaturas de un análisis al otro análisis. Si tú cambias la geometría entre uno y el otro, o sea, si las geometrías son diferentes entre uno y otro, sí van a sacar errores. ¿Okay? Eso es importante tenerlo presente. Entonces le damos aquí a aceptar. Fíjate que le he quitado, digamos, el efecto de temperaturas iniciales, de estas temperaturas del estudio anterior, porque ya no se necesitarían, ya las estamos trayendo de un modelo térmico. ¿Okay? Vamos a correrlo. Bien, en este caso, fíjense que los esfuerzos nos dan, obviamente como esto se está dilatando y se está despegando, realmente los esfuerzos van a estar concentrados desde aquí en la base. Aquí hay una pequeña separación, muy pequeña, no se nota prácticamente. Así que no se ve tanto ese efecto. Realmente es bastante pequeño. Vamos a verlo aquí a nivel de deformaciones. Tenemos una pequeña fuerza de contacto, 596. Eso quiere decir que al calentar los dos materiales homogéneamente, eh, no hay una separación todavía de los componentes, por lo menos hasta la temperatura que se está estableciendo ahí. Todavía hay un efecto de contacto. Porque aquí tengo este de aluminio y este de bronce. Vamos a cambiarlos. Vamos aquí.
y aluminio para ver el resultado. Vamos. Aquí así vemos la separación. Lo teníamos al revés. Entonces ahora sí, con esa diferencia de temperaturas, sí se genera una pequeña separación. Lo tenemos así, aluminio bronce, y ya aquí en este caso la fuerza de contacto debería ser 0. Si listamos la fuerza de contacto, mira, 0. No tengo fuerza de contacto, obviamente porque están separados los componentes. Vamos a ver si podemos colocarlo. No, esto no entra bien. Voy a dejarlo así. Por ahora sería lo que traía para mostrarles. No sé si tienen alguna pregunta sobre el manejo que le damos a estos dos. Fíjate que aquí estamos integrando lo que les comentaba: estudio térmico, estudio estructural y estudio de contacto entre componentes. Cómo simular contacto entre componentes cuando tenemos varios componentes dentro de una misma simulación. Resumiendo, ¿cuáles son las recomendaciones? Si vamos a hacer un estudio estructural y térmico, siempre inicialmente hacer por separado cada uno de los dos estudios. Haz primero tu estudio estático, digamos, estructural. Luego haz tu estudio térmico, también separado. Luego sí, haces un tercer estudio donde incorporas tu distribución de temperaturas dentro del estudio estructural y ya haces, digamos, el efecto del estudio combinado de los dos efectos. Y ahí, digamos, ya vas como complicando, digamos, el modelo agregándole más cosas. Eso es uno de los aspectos importantes a resaltar. El segundo aspecto que es importante resaltar es el tema de los contactos. Como les comenté, la regla número 1 de los contactos es evitarlo en lo posible. En lo posible, tratar de que los contactos sean la menor cantidad. Cuando no hay otra forma, es tratar de que los contactos, identificar claramente cuáles van a ser los contactos efectivos entre componentes, ya que esto lo que va a hacer es que te van a cargar más el modelo, te lo va a volver más pesado. Y entonces la recomendación es siempre que puedas trabajar en 2D, trabaja mejor en 2D que en 3D, porque obviamente un contacto en 3D es todavía mucho más pesado de simular comparado con un contacto en 2D. Entonces siempre es la observación que se puede hacer en esos casos. Y en cuanto a los parámetros de contacto, siempre la mejor opción, utilizar de nodo a superficie y dejar las opciones por defecto que aparecen ahí, a menos que no esté funcionando la simulación. Si, por ejemplo, cuando te das cuenta que no está funcionando, por ejemplo, cuando hay una penetración excesiva de un material sobre otro, ya sabes que no está funcionando, o a veces el mismo solver empieza a fallar, el mismo solver te empieza a dar errores. Generalmente esos errores ya, si no los viste antes de generar un modelo de contacto, es decir, si no aparecían con modelo de contactos y apenas le pusiste contacto empezó a generar errores, ya sabes que los errores están involucrados directamente con los contactos que está generando. Entonces ahí hay que tratar de revisar entonces esos parámetros y ajustarlos para que no salgan esos errores. Estas son las recomendaciones que se puedan dar en esta clase de simulaciones que ya incorporan tres elementos simultáneos: contactos, temperatura y estructural, que son la mayoría de los fenómenos que uno va a estudiar en una máquina, ¿no? Porque normalmente en una máquina
sí tienes movimiento, pero generalmente a veces la carga térmica puede tener un efecto importante en los esfuerzos de los materiales, de los componentes. Entonces, esto te permite involucrarla, ese tipo de cargas térmicas dentro de tu modelo estructural. Bueno, no sé si hay más preguntas. Bueno, antes de terminar la clase, voy a salirme un momentico de la presentación. Vamos a darle el comentario de cierre. No he colocado todavía esa parte, pero ya vamos a ir colocándoles en el catálogo la fecha de la entrega del informe de avance del proyecto final. Probablemente sea para la semana del 19 de octubre, la segunda semana o tercera semana de octubre, más o menos, pero para que lo vayan teniendo en cuenta y vayan avanzando en su proyecto, vayan teniendo, digamos, avances tangibles en el proyecto. En esta semana les voy a colocar esa información para que ya vayan teniendo en cuenta cuáles son los entregables que deben enviar como informe de avance de su proyecto. Y finalmente, les invito a aquellos que todavía no han dado de alta su cuenta dentro de la herramienta 3D Experience, que por favor lo hagan, porque eso les va a servir para el desarrollo de su proyecto dentro de la asignatura. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por conectarse a nuestra sesión. Nos vemos entonces el próximo jueves. Que tengan un buen resto de día. Gracias, Listo, profe, hasta luego. igualmente. Hasta luego.